Hoy recibimos en este espacio La Ventana a Núria Escarré, que nos va a presentar su método y a descubrir a los demás según los rasgos de su fisonomía. Y bueno, ¿quieres saber más de ti? De las personas que te rodean, de tu pareja, de tus hijos, de alguien al que vayas a contratar, pues no te pierdas esta entrevista. Buenas tardes, Núria, bienvenida al Baúl de los Recuerdos. Buenas tardes. Ya estamos en el estudio, Núria, tenemos aquí también a su marido, buenas tardes, y tenemos también ya a Gerard Martín, que luego hablaremos de su nuevo trabajo. Bueno, ¿la cara es el espejo del alma, Núria? Sí, nosotros con el método que doy a conocer, comprobamos efectivamente que nuestra cara es el espejo del alma, tal como nos sentimos por dentro, tal como somos, como es nuestra personalidad, nuestras emociones, nuestra cara nos lo refleja en todo momento. Si estamos bien, si estamos mal, si estamos pasando por un proceso emocional difícil o incluso si estamos muy alegres y contentos, también nuestra cara nos lo enseña. Y para quien no tenga mucha idea de qué es la fisionomía, ¿qué dirías tú? La fisionomía nos enseña, es el aprender cómo es una persona por dentro, su carácter, su personalidad, cómo se comporta a nivel social, observando los rasgos faciales de la persona. Es decir, en el caso de este método en concreto, lo que miramos es la boca, la nariz, los ojos, la frente, la forma de la cara, el perfil de la persona. Es decir, hay una serie de rasgos faciales en los que nos fijamos para saber mucho más de esa persona, de cómo se siente a nivel interior. ¿Y qué nos pueden contar esos rasgos faciales? ¿Qué nos pueden contar? Vale. Por ejemplo, bueno, ahora cuando me contestes, nos vas a analizar también en directo, ¿no? Sí, voy a analizar a Andrea. Ya previamente le he cogido los datos y lo que vamos a ver es, cuando observamos la boca, vemos cómo somos a nivel instintivo, qué es lo que nos mueve a nivel instintivo en un primer momento. Cuando observamos la nariz, vemos cómo gestionamos las emociones y qué tipo de emociones tenemos. Cuando observamos los ojos, aquí nos habla de nuestra inteligencia concreta, capacidad de observar, de analizar, de memorizar. Cuando vemos el perfil de nuestra frente, vemos qué tipo de intuición tenemos, si es una intuición emocional, si es una intuición artística. Cuando vemos la cara vista de enfrente, nos habla de cómo nos comportamos a nivel social, cómo nos sentimos por dentro y cómo nos comportamos en sociedad. El nacimiento del pelo nos habla de nuestra inteligencia abstracta, nuestra creatividad, y luego, vistos de perfil nuestra cara, nos habla de nuestro yo superior o de lo que de alguna manera nos mueve, lo que hemos venido a hacer en nuestra vida. Luego se hace una operación matemática, que es en lo que consiste este sistema, y nos da cómo nos ven los demás. Es decir, que también al coger toda esta información vemos no solo cómo somos, sino cómo nos ven los demás, que no siempre coincide en cómo nosotros somos por dentro. Nos vemos nosotros. Este método del que hablas es el método Taoxico. Efectivamente. ¿Y en qué consiste? En ese conjunto de análisis. El método Taoxico se basa en 7 temperamentos, parte de los 4 temperamentos base de Hipócrates y luego 3 más que se desarrollan posteriormente por la psicóloga y fisionomista Tina Roch, que ella hace toda una serie de investigaciones con todo lo que ya había publicado en aquellos momentos sobre morfopsicología y psicología, sobre fisionomía, y entonces establece su propio sistema de autoconocimiento, porque pensemos que para lo que la utilidad, en principio, es para conocernos a nosotros mismos. Y a partir de aquí para conocer a los demás, una vez se aprende la técnica. Entonces, se basa en 7 temperamentos y en 7 rasgos faciales. La combinación de estos temperamentos en cada uno de los rasgos faciales nos da el conjunto de la persona y nos aporta mucha información solo mirándole a la cara. Es decir, esto es lo interesante de este sistema, que es sencillo, es rápido y nos aporta mucha información. ¿Y qué beneficios tiene este método? ¿Para qué nos puede servir? En principio, como he dicho, para conocernos a nosotros, que eso es primordial. Cuando nos conocemos nos es mucho más fácil aceptarnos y tomar decisiones acertadas en nuestra vida. Luego, para conocer a las personas que nos rodean, sean la pareja, sean los compañeros de trabajo, familiares, para comprender mejor a nuestros hijos. También es una de las razones para las que el método es muy eficaz. La compatibilidad entre pareja.
Hay parejas que en realidad se quieren mucho pero no son compatibles. Cuando se les hace un estudio a cada una de ellas se ve por qué no son compatibles y cómo resolverlo, porque principalmente no nos sentencia, podemos resolver cualquier temperamento, situación o característica que tengamos. Luego, a nivel profesional, nos dice nuestra tendencia, muy útil en la adolescencia, cuando en realidad los jóvenes hay muchos que no saben qué carrera escoger, entonces el poder guiarles para que tomen una decisión acertada en esos momentos es muy importante. O cuando una persona ya ha escogido la carrera, ha pasado su vida y llega un momento que quiere reinventarse, puede que sea un momento en el que también necesite este tipo de estudio para ver efectivamente hacia dónde dirige su vida. Luego, si eres un profesional, si eres terapeuta, psicólogo, para conocer a tus clientes. En la primera consulta, en la primera visita, el primer contacto, si tienes este sistema y ya puedes analizar a la persona y conocerla en profundidad en una primera visita, mucho antes puedes empezar a desarrollar lo que es la terapia o la forma de ayudarlo, que si necesitas varias sesiones. O cuando estás de cara al público, siempre es interesante poder conocer a las personas que tienes delante. Bueno, si te parece, vamos a empezar con este análisis en directo que tenemos aquí. Vale, de acuerdo. Yo he cogido a Andrea, he cogido los datos, los temperamentos de cada uno de los rasgos faciales que os decía, y en principio, en su síntesis, vemos que Andrea es una persona muy emocional, creativa y práctica. ¿Eso qué nos quiere decir? Que Andrea tiene siempre muchas soluciones creativas a cualquier problema y resolución. Es decir, que cuando los demás, de alguna manera, todavía ya se han dado por vencidos ante un problema o una situación, ella siempre tiene algún recurso escondido, alguna cosa que ayuda a resolver el conflicto o el problema. Es una persona emocional reflexiva, que quiere decir que tiene mucha capacidad para empatizar y entender a todo el mundo, a la humanidad. Es muy humanista, generosa, le gusta estar en contacto con la gente, le gusta estar en grupos, participar, ser solidaria, necesita poder expresar todo ese sentimiento que lleva dentro, ayudando a los demás. Siempre es la primera que se apunta ante cualquier situación a ayudar, siempre que sea para beneficio de los demás. También es cierto que le ha de ver una parte práctica a esta forma de ayudar para ella sentirse realizada. Ahora vamos a ver a nivel interno en cada una de las casillas. Esto es a nivel general como la ven. A nivel interno, lo que ha venido a hacer es ayudar a los demás. Es decir, lo que a ella le mueve en su vida, lo que la pone en marcha cada día, es el poder hacer algo en beneficio de los demás. A nivel de sociabilidad, vemos que tiene el temperamento sanguíneo, es decir, que es una persona que muy familiar, su familia es lo más importante en su vida, aparte de los demás, pero sobre todo su familia, siempre ayuda a las personas más débiles, al necesitado, siempre está ahí, tiene mucho empuje, es muy idealista. A nivel de inteligencia abstracta vemos que tiene el temperamento mental, es decir, que tiene gran capacidad para crear desde la parte mental. Cuando ella piensa, visualiza directamente, tiene capacidad para la inventiva a nivel mental, y esto puede que en algunas ocasiones pues le perjudique un poco, porque a veces le da muchas vueltas a las cosas y le cuesta como parar la mente y dejar de pensar en aquello que la preocupa, porque su afán y sus retos siempre son el resolver las cosas, el buscar una explicación y el resolverlo, y claro, a veces no hay solución, y entonces esa mente tiene que calmarse. A nivel de intuición, tiene una intuición de tipo emocional, es decir, que es una persona que conecta con los demás a nivel emocional, comprende perfectamente el sufrimiento de los demás y empatiza con ellos, incluso a veces demasiado. Las personas que la rodean siempre acuden a ella a explicarle los problemas, porque en ella encuentran siempre esta comprensión y ven que de alguna forma no las juzga, porque comprende cualquier situación. A nivel de inteligencia concreta tiene el temperamento cordial, es decir, es una persona observadora,
Está diciendo que sí a todo. Va diciendo que sí a todo, sí. No la veis, pero va diciendo que sí. Es una persona observadora que tiene buena capacidad intelectual para cualquier estudio que quiera emprender. A nivel emocional tiene el temperamento linfatial, es decir, que tiene gran sensibilidad con las emociones, es decir, es muy emocional y a veces hasta le cuesta controlarlas. La pueden. A veces esas emociones hacen que sea demasiado impulsiva y que le cueste y sufre más de lo necesario delante de según qué situaciones. A nivel de instintos, tiene una combinación de dos temperamentos, el mental y el del linfatial, que le dan ser una persona muy creativa ya desde un nivel interno. Es decir, verdad, soy muy creativa, sí. Cualquier cosa que sea creativo, no sé si pinta, dibuja, hace algún tipo de manualidad, escribe, es igual, cualquier expresión creativa, ella lo lleva innato dentro de ella y para ella es primordial expresarlo. De hecho, lo hace sin darse cuenta, porque forma parte de ella. También es una persona que le gustan mucho las comodidades, las cosas buenas, rodearse de las comodidades, de que todo esté en orden, de que haya como una armonía y una belleza alrededor, aunque también es cierto que se aburre mucho cuando todo está muy quieto, porque necesita siempre un poco de actividad y cambiar su entorno. Solo tendrías que haberme visto por el vidrio de ahí mientras se ponía la música. Se aburre con facilidad y entonces por eso se aburre con facilidad porque es muy creativa. Entonces, como constantemente está creando, necesita que su entorno esté un poco acorde con ese interior que ella tiene de crear constantemente. A nivel de su expresión, es una persona ambivalente. ¿Qué quiere decir? Que si el ambiente en el que se encuentra es favorable, puede explicar sus vivencias, lo que ella siente, y si se encuentra en un ambiente que ve que igual no será correspondida o que no pueden entenderla, entonces puede callarse y se lo queda para ella, pero se queda tranquila, aun siendo muy sociable y que le gusta estar con la gente y a nivel de expresar lo que es su interior, sí que sabe escoger el ambiente más propicio. Esto sería a grandes rasgos. Colores, por ejemplo, porque aquí también veríamos qué colores le corresponden. No sé si te gusta el verde, el azul, el verde, el violeta, el rojo, te ha de quedar muy bien cuando te lo pones en la ropa, y el azul oscuro. Esto es por los temperamentos. Pensemos que cada temperamento le corresponde un color. Estos son los colores que te corresponden. ¿Te gustan? Sí, al que más el verde oscuro y el rojo también. Y el rojo oscuro. Me gustan más los tonos oscuros. Claro, en principio los dos colores que nos ha dicho que le gustan son en el que le corresponde a su interior, en cómo ella se expresa a nivel social, que es el temperamento sanguíneo, y el verde que corresponde a esa creatividad que ella tiene ya desde la parte instintiva, con la cual ella se siente a gusto. Por eso son los dos colores que de alguna forma se siente más identificada. A nivel profesional, veríamos que la tendencia profesional que tendrías que escoger sería algo de contacto con los demás, pero que fuera creativo y práctico. Es decir, algo de ayuda hacia los demás, pero que tú pudieras expresar toda tu creatividad. Bueno, de hecho lo que estoy estudiando es publicidad y marketing, que más o menos la publicidad es relacionarse con los demás, las relaciones públicas, y también tiene mucha parte de creatividad. Todos los proyectos pues te felicito porque has escogido la carrera adecuada para ti. De acuerdo. Bueno, pues podríamos creo profundizar. Que has dado en el clavo en todo, sí. Eso, por supuesto. Por ejemplo, ¿qué nos diría una persona con la frente muy ancha? ¿Estaríamos, pues eso, hablando de esa persona creativa? A ver, la frente nos dice nuestro grado de impulsividad. Si partimos la cara en 3 zonas, veríamos la zona inferior, que serían los instintos, la zona media tendríamos las emociones y nuestra parte social, y la zona de la frente que me preguntabas es la parte de las ideas y de la mente. Cuanto más grande sería nuestra mente, nuestra frente, más a nivel mental seríamos. Y cuanto más pequeña, menos intuición tendríamos o menos inteligencia abstracta tendríamos y creatividad. Y, por ejemplo, los labios, que están en esa parte de lo instintivo, ¿no?, de la sensualidad y de la sexualidad, podemos ver si unos labios, por ejemplo, pequeños, tienen que ver con alguien reprimido, y al revés, unos labios pues más grandes y carnosos con alguien más sexual. Sí,
Efectivamente. El grosor de los labios, dependiendo, nos indica nuestra parte, si hacemos más caso a nuestra parte intelectual o a nuestra parte más sexual, más sensual. Efectivamente, unos labios más gruesos nos estaría hablando de una persona pues con una tendencia sensual mucho más acusada que si los tuviera más finos. Y bueno, todas estas técnicas que sirven para conocernos mejor, para analizarnos, para entendernos mejor, ¿podemos descubrir ahí nuestros puntos débiles y resolver esos conflictos internos que podemos tener? Sí. En principio no existe ningún temperamento bueno o malo. Los temperamentos nos conforman, nos definen. Y es evidente que siempre hay cosas en nosotros que no nos gustan. El tener el conocimiento de cómo somos nos da la oportunidad, como tú dices, de esas partes más débiles que no nos gustan, de poder resolverlas, pero con un conocimiento mucho más intenso. Y, por ejemplo, conociendo mejor la fisonomía de los demás, ¿nos va a ayudar a entenderlos y a empatizar más con ellos? Sí. Sí, porque uno de los principales conflictos es que creemos que todo el mundo actúa como nosotros, o que si, por ejemplo, a nuestros hijos les explicamos las cosas una vez, las han de entender. Y en realidad lo que tendríamos que ver que ellos son diferentes a nosotros. Cada persona, según sus temperamentos, vive la vida tiene una visión de las cosas según sus temperamentos y su forma de verlo. Y efectivamente, el conocer a los demás nos da esos pequeños trucos para entender por qué actúan de esa forma. Entonces, este método nos puede ayudar, como has dicho antes, en el caso de Andrea, para una orientación profesional. ¿En qué nos fijaríamos para poder orientar a esa persona? En principio se ha de hacer el estudio completo. No sirve solo mirar su boca o la nariz, porque eso solo nos da un pequeño detalle de lo que es la persona en conjunto. Tendríamos que hacer el estudio completo y entonces, al ver la síntesis temperamental, es decir, los temperamentos que más se repiten a lo largo de los 7 rasgos, ahí veríamos su tendencia profesional. Entonces diríamos que sirve lo mismo, por ejemplo, si tú quieres contratar a alguien, ¿qué Exacto. tipo de persona vas a contratar? Efectivamente. Pensemos que hay 2 temperamentos que son emocionales, de tipo emocional, 2 que son de líder, 2 que son creativos y luego está el linfatial, que es el práctico. Es decir, que dependiendo la combinación, dependiendo el tipo de trabajador o persona que quisiéramos contratar, veríamos si queremos a un creativo, si a una persona más de tipo social, emocional o a un líder. Depende del cargo que quisiéramos ocupar. Efectivamente, este análisis nos daría el perfil perfecto para esa persona. Bueno, entonces estaríamos hablando que este método es muy importante, por ejemplo, que lo conozcan o que lo aprendan personas que se vayan a dedicar a recursos humanos, a contratar a personas. Exacto, es muy útil para recursos humanos porque entonces lo ideal es poner en cada puesto de trabajo a la persona adecuada. Y tanto para el trabajador como para el empresario. El empresario porque sabrá que esa persona hará bien su trabajo y el trabajador porque se sentirá a gusto y querrá quedarse en ese puesto de trabajo. ¿Y hay alguna morfología ideal, si es que se le puede decir, o todo es una combinación de todas? Todo es una combinación de todas. Como aquí los 7 temperamentos no nos marcan 7 tipos de personas, sino, como he dicho al principio, que estos 7 temperamentos los podemos encontrar en los 7 rasgos faciales, es decir, nos abarca un montón de posibilidades, que eso es lo bueno de este sistema, que entonces podemos afinar mucho más a definir cómo es una persona. Entonces, no hay ningún temperamento mejor ni peor. Depende siempre cómo nosotros vivimos o nos aceptamos nuestra forma de ser. Y las personas pues que se dedican a tratar con el público y, por ejemplo, para ventas, este método tiene que ser algo muy importante para ellos a la hora de qué producto ofrecer, a quién ofrecérselo, ¿no? Y aparte de eso, cómo ofrecérselo, porque no es lo mismo ofrecérselo a una persona que tenga la tendencia emocional, mayoría de temperamentos emocionales, como si los tiene de tipo científico o de líder. Tendrás que ver a cada persona cómo enfocar el producto que quieres venderle para captar su atención.
Y sí, este sistema te da unas pequeñas pinceladas, unas pequeñas herramientas para poder hacerlo. ¿Y este método se utiliza, por ejemplo, a la hora de realizar un anuncio publicitario? Lo desconozco. Porque, bueno, si vemos a veces pues anuncios y, bueno, pues con gente como muy normal o al revés, o gente que destaca por algo en su fisonomía que a lo mejor no es muy bello, ¿no? Pero precisamente está en ese anuncio. Bueno, pensemos que las personas con la nariz grande nos transmiten seguridad emocional. Entonces, dependiendo de lo que queramos transmitir, sí que es cierto que podríamos jugar con los rasgos faciales, con estos pequeños temperamentos, para ver qué queremos transmitir. Sí que es cierto que podríamos utilizarlo. Bueno, entonces diríamos que realmente también está estudiado en la publicidad. Seguro que han estudiado qué rasgos escoger para transmitir lo que quieren de ese producto. Seguro que sí. Otra cosa que también me llama la atención, bueno, nuestro rostro va cambiando con la edad. ¿Qué pasa con eso? El rostro cambia con la edad. Los temperamentos no es tan sencillo que cambien con la edad, que cambien. Entonces, podemos ver que cuando una persona realmente hace un trabajo interior de crecimiento personal, el rasgo facial cambia y cambia el temperamento. Si cambiamos de dentro, con un esfuerzo, podemos cambiar nuestro rasgo facial, pero no necesariamente el hacer cambios en nuestra vida nos cambia la fisionomía. Es algo mucho más interno, porque no deja de ser como somos. Y para que haya un cambio significativo a nivel de temperamentos, sí que debe haber un cambio profundo interior. Pero, por ejemplo, si engordamos, nuestra cara pues también sí. Podría haber un cambio como morfológico, porque podríamos estar hablando pues de una morfología sanguínea más que, por ejemplo, de una de tipo, bueno, yo los conozco quizás de otra forma porque yo también he estudiado esto, de una morfología nerviosa o de... A ver, sí, una de los componentes que nos podría explicar para que cambiáramos sería cuando nos engordamos mucho. Pero entonces solo nos cambiaría en principio, no nos cambiaría la nariz. El temperamento de la nariz no cambiaría. Cambiaría el que nos habla de nuestra sociabilidad, es decir, cómo nos sentimos por dentro y cómo nos relacionamos. Este sí que podría modificarse. Pero, por ejemplo, la boca, la nariz, los ojos que hablan de nuestra inteligencia sería la misma. Nos engordáramos o no. Entonces sí que podría haber algún rasgo que podría cambiar, algún temperamento, en el caso de que nos engordáramos o no. Quizás también efecto rebote, ¿no? Te engordas, algo ha cambiado dentro de ti, por eso te has engordado. Exacto. Y bueno, si hablamos de que mucha gente cambia con cirugías estéticas parte de esas características morfológicas, ¿estaríamos cambiando nuestra personalidad también? Normalmente, por ejemplo, lo que normalmente se opera a todo el mundo es la nariz, que es uno de los 7 rasgos que nosotros dentro de este sistema observamos. Y claro, si uno tiene la nariz grande, que es dominio y control de las emociones, y se la opera y se la dejan muy pequeña, que es falta de control emocional, ahí la persona sí que hasta que no se acostumbra a esta nueva forma de sentir, pasará por un periodo en el que se tendrá que adaptar interiormente. Físicamente le encantará el cambio, pero interiormente sí que notará este cambio. Es decir, dependiendo qué tipo de operación, sí que puede cambiar nuestro temperamento y, en consecuencia, cómo nos sentimos. Claro, habrá un cambio también por dentro de la persona, ¿no? Uh-huh. Y bueno, si hay un tipo de alimentación o de hábitos que podemos adaptar según nuestras morfologías, según cómo nosotros seamos. En este sistema en concreto, el sistema táusico, no está contemplado lo que es la alimentación, una relación entre la alimentación y los temperamentos y en cómo somos. No tiene nada que ver. No. Me refiero, a ver si me explico. Por ejemplo, una persona linfática, ¿no?, de temperamento linfático, pues es una persona que es como muy amante de la comida y tal. Entonces, ¿no tiene nada que ver en este método que tenga una relación? No. En este método no contemplamos esta parte. Yo te lo comento porque yo he trabajado a nivel de estética con estos métodos y entonces sí que abarcaba el tema de las morfologías, la alimentación, porque depende de cómo era, cambiaba también nuestro cuerpo y nuestro, bueno, pues todo, un poco todo lo nuestro.
Estoy de acuerdo que hay disciplinas en las que lo observan, lo estudian y está documentado, pero en este sistema en concreto esta faceta no se estudia y no se contempla. Incluso, bueno, en lo que yo te comento, se utilizaban productos para la cara de diferentes aceites, plantas, diferentes según esos rasgos que tú estás comentando. Es como otro método que debe ser, pues bueno, complementario, paralelo. Sí, hay muchos métodos, muchas disciplinas que nos ayudan a conocernos a nosotros mismos y que nos pueden ayudar a mejorar o evolucionar, sí. La verdad es que son muy interesantes todos estos métodos que, bueno, muy recomendables. Nuria, tú realizas cursos para aprender esta técnica. ¿A quién van dirigidos? Los cursos van dirigidos principalmente a las personas que desean conocerse, porque en el curso es un curso práctico. Yo enseño la técnica y la teoría que la han de aprender, pero las prácticas se hacen entre los alumnos. Entonces, en principio, a medida que avanza el curso, la persona se va conociendo en profundidad, porque se tratan todos los temperamentos y se va conociendo en profundidad. Y una vez lo ha aprendido, la técnica, esta persona ya tiene todo un conocimiento para... lo primero que hace todo el mundo es mi marido, mis hijos, el entorno inmediato. Práctica. Sí, la práctica en el entorno inmediato. Esto es una parte de los cursos que hago. Y luego otros que están enfocados a terapeutas, psicólogos o coach. Es decir, a personas que realmente hacen terapia, que ayudan a otros y que este método lo que les da es pues un conocimiento rápido de la persona desde el primer momento. Luego ellos aplicarán su técnica, cada uno la que tenga, pero es una herramienta que les facilita el conocer por primera vez a esa persona en profundidad. Entonces, están enfocados o primero a conocerse a uno mismo o a profesionales que se dediquen a ayudar a los demás. Claro, es lo que te comentaba yo de la técnica que yo utilizaba, que es un poco complementaria. Esto aplicado a la estética, claro, que ahí aplicas luego los productos, depende de cómo es la persona. Incluso, bueno, pues el masaje más lento, más rápido, depende cómo era la persona también. Por eso es lo que tú dices para los terapeutas y para personas que, bueno, en diferentes actividades lo pueden hacer servir. Bueno, si alguien quiere realizarse un estudio de fisionomía para conocerse mejor, ¿qué deben hacer para contactar contigo? Bien, pueden llamarme, ¿doy el teléfono o lo daréis luego? Sí, no, puedes darlo. Sí, pueden llamarme al móvil al 650 44 67 11, visitar mi página web, es www.nuriascarresoria.com, donde encontrarán también el mail y a través de la página también podrían contactar conmigo y es cuestión de ver la agenda y fijar una hora y un día y un encuentro. ¿Tienes algún curso que vayas a realizar así próximamente? Este mes tengo 2 talleres en los cuales durante 3 horas lo que hago es dar un poco una pincelada de lo que es el sistema sin profundizar en él, porque es un taller de 3 horas, y luego hago un estudio breve de cada uno de los alumnos que vengan al taller. Esto es lo que tengo programado este mes, aparte de charlas informativas donde doy a conocer el sistema, la técnica, y también hago siempre, pues a uno de los asistentes les hago un estudio delante de todos. Cada semana hago una charla y a lo largo de este mes, más que un curso, lo que tengo programado son 2 talleres. Pero es igual, cada mes si entran en mi página web verán la agenda en las que continuamente voy poniendo todas las actividades que hago. Bueno, ¿se ha quedado algo más por decir que nos quieras? No. Hemos abarcado bastante. Si tenéis alguna otra pregunta, pero no. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacerle? ¿No? Bueno, pues creo que ha quedado muy bien explicado. Gracias. Y que, bueno, desde aquí animamos a cualquier oyente que se ponga en contacto contigo y que, bueno, pues haga estos cursos que le van a beneficiar muchísimo para cualquier actividad o para, como dices tú, para conocerse a sí mismo. Muchas gracias, Nuria, por acercarnos a esa técnica y por haber estado aquí en nuestro programa y te agradecemos pues todo lo que nos has enseñado hoy. Muchas gracias a vosotros.